días, que huele a Semana Santa, ¿eh? Se me ha olvidado la gafa. No, voy a intentar que no. No se me ha olvidado. ¿Estamos? Ah, muy bien. Qué bien. Ahora. Aquí no habla contra incendios, ¿no? Ahí se queda, perfecto, que ahí nos molesta. Pues venga, cuando queráis. Televisión Española, ¿empezamos? ¿Sí? Pues venga, buenos días. Muchas gracias a todos por asistir a la rueda de prensa para presentar la Semana Santa. Sí, vale. No te gusta, ¿no? Hablo un poquito para ver si está, si lo cogen. ¿Sí? ¿No me escuchan? Voy a salir entre la niebla. Voy a salir entre tinieblas, yo ahí. Mira, ponlo si quieres un poquito más atrás, si quieres. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Me escucháis, verdad? Voy a empezar, ¿de acuerdo? Pues les decía, buenos días y gracias a todos por asistir a esta rueda de prensa para presentar la Semana Santa de Jerez de los Caballeros. Me acompañan el alcalde de Jerez de los Caballeros, Raúl Gordillo, el presidente de la Junta de Cofradías, Francisco Gallardo, el presidente de las cofradías del Señor Eceomo y Nuestra Señora del Desamparado, Miguel Ángel Torrado, y algunos amigos más que han venido con nosotros. Como saben, se trata de una fiesta declarada de interés turístico nacional desde 1987. Cada año se desarrolla en un marco incomparable, que es Jerez de los Caballeros, entre angostas calles que sorprenden a las torres barrocas en las que suceden recorridos impresionantes de una belleza única. Durante estos meses previos, ciudades como Jerez de los Caballeros viven volcadas en torno a su Semana Santa. Hablamos de una fecha en el calendario muy sentida, muy vivida por sus habitantes, pero también un reclamo cada vez mayor para viajeros, turistas y personas que les acompañan. Quien ha vivido la Semana Santa de Jerez sabe que la vida en el pueblo y la de su gente se transforma durante todos esos días. Todo se envuelve en una atmósfera especial, en una mezcla de espiritualidad, tradición y sentimiento de identidad y pertenencia a algo que trasciende a todos nosotros. La Semana Santa de Jerez de los Caballeros es uno de los acontecimientos más importantes del año para esta ciudad y para todos los pueblos de la comarca, gracias a la actividad que genera económica, social y cultural. Desde la presentación del cartel oficial a mediados de año hasta la publicación de la revista Anuario que da testimonio a la vida cofrade, pasando por el certamen de bandas o las jornadas y ensayos solidarios de costaleros, por nombrar algunos de los hitos en este calendario, todo se convierte en Semana Santa de Jerez de los Caballeros. Como no podía ser de ninguna otra manera, este año también se entregarán los premios Caballero Cofrade y Cruz de Guía. Habrá un pregón oficial y un espectáculo musical cofrade, además de los cultos religiosos y actos propios de esta hermandad. Todo este fervor de la Semana Santa se vive de una manera excepcional, implicando a toda la ciudadanía y, repito, dándole vida a estas localidades y todo su entorno que necesitan tener motivos culturales que arraiguen a la población y que hagan que vengan esos visitantes y turistas que tanto necesitamos cada día. Me gustaría resaltar la forma tan particular que tienen los jerezanos de entender e interiorizar la fe, la devoción religiosa, la unidad en la cultura y la tradición heredada, el respeto con el que lo hacen y su capacidad para haber hecho excepcional una Semana Santa. Y es que la Semana Santa de Jerez, como la de otros pueblos y ciudades de Extremadura, es para sus habitantes un gran acontecimiento. Pero miren, para la Junta de Extremadura también es una iniciativa en la que vamos a estar siempre.
el reconocimiento de ese patrimonio inmaterial que es un acto como el de la Semana Santa y el esfuerzo y el cariño con que la población lo acoge. Cedo la palabra en este momento al alcalde de Jerez de los Caballeros. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Bueno, después de las preciosas palabras que nos ha dedicado a la Semana Santa de nuestra localidad la consejera, muchísimas gracias. Lo primero por brindarnos este espacio para poder presentar aquí nuestra fiesta más importante, sin duda, y por la que nos sentimos orgullosos de difundirla y de transmitirla allá a donde vamos. Muchas gracias, consejera. Presidente de la Cofradía del Eceomo y presidente de la Junta de Cofradía, teniente alcalde y vicepresidente también de la Cofradía del Eceomo. Bueno, yo no mucho más que añadir que lo que ha dicho la consejera, pero sí hablaros un poco de las sensaciones internas que tenemos los jerezanos en Semana Santa, porque al final la Semana Santa no es una semana como tal en nuestra localidad, sino que dura precisamente este año los 366 días. Es un modo de ser, un modo de sentirse y un modo de vivir. Es un modo en el que los jerezanos nos encontramos muy cómodos en esa mezcla de tradición, de fe, también de pasión y de poner en la calle no solo a nuestras estaciones de penitencia, sino también de forma muy clara y muy rotunda actividades solidarias que se desarrollan a lo largo de todo el año y por eso he dicho, consejera y todos los presentes, que es un modo de vida, un modo de ser y un modo de sentirse. Casi el 80% probablemente de la población, aproximadamente, son hermanos de alguna de nuestras cofradías o hermandades en nuestra localidad. Por tanto, el sentir, la capacidad y sobre todo también el aglutinamiento de la población en torno a la Semana Santa es muy grande. Por eso para nosotros siempre hemos dicho que es nuestra fiesta más importante, que apostaremos por ella desde la institución local. Lo hemos hecho con más recursos económicos, con más recursos también, que hemos creado una aplicación este año para que cualquier visitante, turista o cofrade de nuestra localidad pueda seguir todas las actividades durante todo el año de las cofradías y aparte poder seguir las estaciones de penitencia de manera real en el momento en el que abran y vean por dónde va la cruz de guía o los pasos durante, como digo, la procesión. Por mi parte, nada más. Si tienen ustedes alguna pregunta y sobre todo los detalles más técnicos sobre el cartel y sobre la Semana Santa lo pasarán ahora a comentar los compañeros de Jerez. Y sí, antes de despedirme, pues invitaros a todos los que nos estáis viendo aquí, también nos estáis escuchando a través de los medios de comunicación, a una Semana Santa única. Una Semana Santa llena de pasión, donde los jerezanos de manera altruista se vuelcan en la calle, lo sienten, lo viven, con unos enclaves inigualables, con sus 4 torres, con sus calles estrechas, con un silencio a veces sepulcral. Y yo de verdad os digo que merece la pena venir a Jerez de los Caballeros y merece la pena conocer nuestra Semana Santa. Muchísimas gracias. Muy buenas a todos, consejera, alcalde, presidente de la Junta, teniente alcalde, vicepresidente. Os voy a hablar un poco del cartel. Este cartel que presentamos hoy no requiere muchas explicaciones. Representa la Semana Santa de Jerez en la calle. Con este instante del miércoles santo, con un primer plano de la Virgen de los Dolores, mecida bajo palio por la calle estrecha, que es la calle arriba. Una imagen en movimiento como muestra el balanceo de cordones y varales, una calle preparada para recibir con sus mejores galas a la Dolorosa, acompañada en su estación por nazarenos y acólitos que la alumbran y acompañan en su rezo. Y vigilando ese instante la Torre de San Miguel, con una belleza artística creando una imagen singular que solamente puede disfrutarse en Jerez de los Caballeros. Con este instante les invitamos a compartir el anuncio de la Semana Santa 2024 de nuestra ciudad, fiesta de interés turístico nacional. Muchas gracias.
Buenos días a todos. Consejera, muchísimas gracias por ofrecernos este espacio a los cofrades jerezanos, Raúl, Miguel Ángel, acompañantes de Jerez, muy buenas. Bueno, como podéis observar en este cartel, Jerez es una Semana Santa espectacular y cuando llega la Semana Santa, Jerez se transforma para todo, porque se transforma con los colores, se transforma por su patrimonio. Podéis observar nazarenos rojos, paños rojos en los balcones. No es más porque la cofradía lleva ese color rojo en sus túnicas, rojo que se tiñe el miércoles santo. La Semana Santa de Jerez es tan importante, además de por su patrimonio religioso, también cultural, por su orografía. Como esta torre, como decía mi padre, que una fotografía que llevaba en la maleta cuando se fue a Mili, decía que como esa torre que llevaba en la maleta había 4 más, cuando presumía de su pueblo allá por Ceuta. El patrimonio y sus calles son inigualables. La Semana Santa de Jerez no es para contarla, es para vivirla. Vivimos una semana muy intensa, todos los cofrades jerezanos, como había dicho Raúl, con días de ese silencio sepulcral, como son el lunes santo y el martes santo. Pero también tenemos cosas muy curiosas y muy espectaculares, como la Legión, que viene de Almería, de Viator, el cual, pues, bueno, desde hace ya muchos años procesiona por las calles de Jerez. Sin duda es un día muy importante para todos los cofrades. Jerez se llena de gente de fuera a ver la procesión y, claro, bueno, la Legión. El lunes santo y el martes santo, ahí sí que defendemos ese silencio que recorre todas las calles de Jerez. Es la cofradía de la Veracruz, que procesiona con su Vía Crucis el lunes santo, la que es un poco particular porque recorre las diferentes calles de Jerez. Las demás cofradías, bueno, pues tienen ese recorrido oficial de todos los años, pero esta es muy particular. Quizás una cosa que nombremos poco sea la música de Jerez. En Jerez hay 5 bandas de música, 5 bandas que son cerca de 400 músicos que cada año se ponen en las calles de Jerez y que están ensayando todos los días del año. Así que les invito a todos a que vayan a Jerez, visiten nuestra Semana Santa y la vivan de domingo a domingo. Y ahora, para concluir, pues vamos a ver un pequeño vídeo promocional de nuestra Semana Santa. Hasta dentro de poco, sí. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Vamos a ver el vídeo, sí. Hay un lugar en el que habita callado un mar de sensaciones escondidas. Fe, emociones, tradición y sentimiento despiertan cada primavera, en cada calle, en cada esquina, en cada rincón. Un lugar en el que la esperanza no se pierde, en el que cada año surge la magia y se inunda de aromas a incienso y a romero, de sones que aceleran el pulso, corazón que late con fuerza, la mirada se aviva y las lágrimas asoman. Jerez renace de júbilo, resurge radiante de alegría, pleno de luz, melodías y colores. Tiempo de perdón, sacrificio y penitencia, corazones con su cruz a cuesta. Noche oscura del alma que invita a orar en silencio, en un rosario de deseos. Jerez de rojo pasión, sufrimiento de Dios hecho hombre, heme aquí. Tarde de entrega infinita, humildad, sacramento que alimenta la fe, grito expirado en la cruz, mirada al cielo que ensombrece el día. Noche de largo camino, de dolor, humillación y amargura, triste final sentenciado.
Verde de amor y esperanza coronan la madrugada, resplandecen bajo la luna y alivian la pena. Murmullo del pueblo que acompaña la entrega y llora. Todo está cumplido. Cae la noche. El cielo se tiñe de negro. Seca tus lágrimas, mujer, en soledad. Tiempo de espera que acaba, agua que renueva el espíritu y de nuevo, vida. En Jerez de los Caballeros, cada primavera en Semana Santa se hace presente la entrega infinita, la pasión anunciada, el amor de un padre que llega al alma, plegarias de esperanza y salvación, de perdón, fe, devoción y tradición. Jerez de los Caballeros, un lugar que durante unos días regala vivencias únicas que tocan el corazón y lo convierten, para resurgir al fin de nuevo, en plenitud, radiante, luminoso, eterno y jerezano. Muy bien. Muy bonito, ¿verdad? Es muy bueno y yo creo que refleja absolutamente todo lo que hemos querido contar con pasión y con mucha emoción, lo que es la Semana Santa. No sé si quieren hacerles alguna pregunta. Buenos días. Sí, ¿cuál es la previsión de visitantes que tienen para la Semana Santa? ¿Lo digo yo? Sí, aproximadamente estamos en torno a los 15.000 visitantes en la Semana Santa. Además, cada año mejora, si se dan cuenta, cada año aportan mayor actividad cultural y actividad de ocio en el entorno y cada vez pues atrae a mayor público y estamos en torno a las 15.000 personas. Pregunta que nada tiene que ver, pero no sé si Antonio o Óscar. Vale. Sobre el complejo turístico budista en Villanueva de la Vera, ¿en qué punto está y cómo lo valora la Junta? Bueno, tenemos que respetar un poquito la confidencialidad de estos proyectos privados que, lógicamente, nos dejan contar lo que podemos contar. Pero, como cualquier otro proyecto, bajo la lupa de este Ejecutivo para que todo sea legal, todo corresponda a las distintas necesidades y normativas, tanto medioambientales, patrimoniales, etcétera, y, evidentemente, el respaldo de cualquier iniciativa empresarial, que es lo que nos puede ayudar en esta tierra, bueno, pues a mejorar las características. En este momento, las noticias que tienen, las que ustedes mismos han publicado, que existe, que está, que es un proyecto que está presentando su documentación y que, si todo es correcto y no hay ninguna cosa que tengan que mejorar, que todo es mejorable, pues se hará la luz cuando ellos consideren que tiene que ser. Sí, yo tenía una pregunta, pero para el alcalde, para Raúl. Sí, Raúl. Y es sobre otro tema. Bueno, un ejemplo, porque te tenemos aquí. Desde el año 2024 ha cambiado todo el sistema de precios, sistema de recogida de basura, y los vecinos lo van a empezar a ver a partir de ahora, ya del 1 de marzo, cuando van a empezar a llegar todos los recibos y los nuevos costes. Perdón. Un poco cómo se ha acogido entre localidades como la suya todo este cambio respecto a los recibos, servicios, porque va a suponer un aumento en cuanto a ese recibo que van a recibir los vecinos. Nos contaban desde promedio, no sé si Jerez está dentro de promedio, que pasa de unos 80 y algo de media anual a 132. Es un coste un poco, más de un 50% más. Bueno, yo, por respeto a que hoy estamos presentando el cartel de la Semana Santa y me gustaría ceñirme a eso, ya hice unas declaraciones el martes sobre este asunto a través de los medios de comunicación local, se ha difundido por el resto de comunicación, también di declaraciones en este sentido a Canal Extremadura, que vino a Jerez de los Caballeros, y yo ya me he pronunciado ante eso. Si usted quiere a bien, le paso la rueda de prensa y se pone en contacto con el Gabinete de Comunicación. Muchísimas gracias. Si tenéis otra pregunta. Y de nuevo para la portavoz de la Junta. Sí. Yo sé lo que nos va a contestar, pero bueno, yo se lo tengo que preguntar. La reunión de esta mañana de la presidenta, de María Guardiola,
sobre la gigafactoría de Navalmoral en Navalmoral. Sí, ¿Nos puede decir algo? Sí, le contesto. La presidenta de la Junta se ha reunido hoy con el presidente del Grupo Envision en Navalmoral, donde la multinacional tecnológica va a comenzar a construir la gigafactoría en el primer semestre de 2024, como se ha anunciado. Extremadura tiene un gran potencial, como saben, y este Ejecutivo tiene plena disposición a colaborar y facilitar la instalación de proyectos industriales de alto valor añadido. Las empresas están en el centro de las políticas de acción de este Gobierno. La presidenta y los promotores han acordado seguir trabajando durante los próximos meses para que la obra pueda iniciarse lo antes posible. Sabemos que supondrá la creación de 3.000 puestos de trabajo directos para fabricar las baterías de vehículos y la compañía asiática ha sido una de las beneficiarias de ayudas del PERTE, como saben, del vehículo eléctrico, con un total de 300 millones de euros. Esta ha sido la entrevista que han tenido esta mañana la presidenta y el grupo. Se confirma lo que ustedes conocían. Pues muchas gracias. Vamos a hacernos una foto con el cartel, si os parece.